La centralidad de la predicación de los evangelistas o de los 4 evangelios se centra precisamente en el tema del reino, la predicación del reino de Dios, ¿no? Tanto los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, hacen esa introducción, comenzando por ciertos textos que nos refieren o a la genealogía, en el caso de Mateo, o a la infancia de Jesús, como Lucas, por ejemplo, para poder manifestar de alguna manera una construcción por alguien que es cercano a nosotros, que se parece a nosotros, vamos, que nació igual que nosotros, que tuvo una familia, ¿sí?, que está en medio de nosotros. Pero esa construcción del reino necesita no solamente aquel que la predica, sino quienes trabajen precisamente en esa construcción. Y lo principal es la predicación, por eso los evangelios centran toda la vida de Jesús en torno a esa predicación. Con sus milagros, con sus obras, con sus dichos, con su camino, con todos los acontecimientos propios de Jesús durante su vida terrena, para poder manifestar la construcción de ese reino en su totalidad, que es el reino de Dios y que ustedes y yo sabemos que es un reino de amor. En otras palabras, podríamos decir que es la construcción de un reino de amor, de caridad entre cada uno de nosotros, entre los hermanos, por así decirlo, ¿no? Y este texto en particular, cuando quiere introducir ese tema del reino, dice que Jesús lo hace a través de parábolas. Y la final del Evangelio dice, se acomoda a su entender, es decir, intenta que toda esta grandeza del misterio de la construcción del reino pueda bajarse al punto de poder comprenderlo en la cotidianidad. Por eso usa este tema de parábolas, que no son otra cosa que una serie de historias o de cuentos en la cual él va acomodando un misterio a un grado tan bajo en el cual, por una cosa que sucede en la cotidianidad, la gente lo puede entender. Por eso siempre lo compara con el sembrador, con la semilla, con el terreno, el arado, con la levadura, con la moneda, con tantas cosas que va utilizando para poder manifestar ese reino. Hoy nos encontramos entonces con 2 imágenes preciosas. La primera es la del sembrador, un hombre que esparce una semilla y dice que va y duerme y se levanta y él no se entera qué ha pasado con la semilla. Vamos a identificar aquí unas cositas. Lo primero es el sembrador o el hombre que siembra. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama para una misión en particular. Y cuando se va en su ascensión, los envía, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Vayan por todo el mundo y bautícenlos, dice también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les ha dado una misión a cada uno de nosotros. Traduciéndolo en este contenido podría decir, vayan por todo el mundo a esparcir la semilla. Vayan por todo el mundo, por este terreno tan grande, a esparcir esta semilla, a esparcir esta buena noticia que el Señor trae. Vayan por todo el mundo y conviértanse ustedes en esos sembradores que colocarán la semilla en el terreno de nuestros corazones. Y esa semilla ha sido puesta ya en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso hay quienes han sido llamados a esparcir esa semilla. Pero antes de esparcir esa semilla tuvo que haber primero estado en el terreno de mi corazón para que pueda crecer y allí dar fruto. Pues el fruto no será otra cosa que la capacidad que tengamos nosotros de poder también dar testimonio de eso que hemos recibido. Por eso un hombre, dice el Evangelio, esparce una semilla, pero él va y duerme, se levanta y no se entera qué sucede con la semilla. ¿Por qué? Porque el hombre que esparce la semilla hace lo que le corresponde hacer. Pero de ahí en adelante ya no depende de este hombre. ¿Depende de quién? 1, del terreno. 2, de la semilla, o en todo caso de quien ha enviado a colocar esa semilla. Pues crezca o no la semilla en el terreno en que ha sido esparcido, dependerá de las condiciones que lo reúnan. Yo no sé si ustedes recuerdan la parábola esta del sembrador, que una semilla cayó en las piedras, otra en las espinas, otra cayó al borde del camino y al final una parece que cayó en tierra fértil, en tierra buena. Ese terreno debe ser preparado también. Si usted y yo queremos adentrarnos al misterio de la salvación, a ese llamado que el Señor nos ha hecho, tenemos que preparar nuestro terreno.
para que esa semilla pueda también reunir todas las condiciones para que pueda germinar y crecer. Sin embargo, la semilla ejerce o vive todo este proceso sin que el sembrador se dé cuenta. Debe morir la semilla para que pueda germinar, y al germinar empieza a crecer, pero el hombre, el sembrador, no se da cuenta en qué momento suceden todas esas cosas, sino cuando brota aquella semilla, cuando sale aquella planta. Y quienes están a nuestro alrededor se darán cuenta entonces también si esa semilla ha dado o no, ha crecido o no, ha germinado o no en nosotros, cuando sean capaces de ver en nosotros esa planta que está creciendo. Por eso el testimonio que nosotros debemos dar, o la predicación a la que estamos nosotros llamados a dar en primer momento, es nuestro testimonio de vida. Por su fruto los reconocerán, dice el texto también. Es decir, por aquellas obras buenas que hagamos, reconocerán entonces si verdaderamente somos un árbol bueno o no lo somos. Segunda imagen. Dice que esa semilla ha sido puesta. Hay algunos textos que nos dicen que esa semilla es la fe. Y yo no sé si ustedes recuerdan también cuando el Señor hace mención, y que hoy lo dice, la semilla de mostaza. Una fe que va creciendo en nosotros, una fe que es un don de Dios. Han sido salvados por gracia mediante la fe, dice el Señor. Pero eso no proviene de ustedes. Eso no es que ustedes lo tienen innato. Eso no es que nació con ustedes. Es un don que el Señor nos ha regalado. El poder creer, el poder confiar verdaderamente. Pero esa fe que ha sido puesta en nosotros, o esa palabra, o esa buena noticia, ese evangelio de salvación que ha sido puesto en nosotros, tiene que crecer. Tiene que crecer. Esa semillita de mostaza que es chiquitita, pero que al crecer se convierte en un arbusto tan grande que es capaz de alojar en sí, de cobijar en sí a las aves del cielo, a su sombra. Es el llamado que el Señor hoy también nos hace a ustedes y a mí, que seamos capaces nosotros también de cobijar, de llamar, de poder recibir a tantos hermanos que están allá afuera como las aves, revoloteando de un lado a otro buscando qué comer. Imagínense por un momento, yo creo que la imagen es un tanto grotesca, pero a estas avecitas que tenemos muy cercanas a nosotros aquí en Ceuta, las gaviotas. Ellas van de un lado a otro. Y pican aquí, pican allá, y buscan aquí, buscan allá, y hacen su nido donde a ellas bien les parece, y a alguno de vosotros les incomoda cuando en sus terrazas hace un nido un animal de estos, ¿no? Porque se convierte, es agresivo, ¿no? Pues allá afuera el mundo también está puesto de esta manera, y tantos hombres y mujeres allá en el mundo que están buscando, viendo a ver de dónde comer, es decir, buscando una verdad, a veces en el lugar donde no está la verdad, buscando un conocimiento de Dios en el lugar donde no está el conocimiento de Dios. Y a veces le predicamos y hay quienes lo reciben, y a veces hay quienes se ponen agresivos también cuando se les habla del mensaje de salvación. Pero todos hemos sido llamados ¿a qué? A cobijar a estas personas, a recibirlos, a todos por igual, para que esa semillita que fue puesta en nosotros un día pueda dar fruto, y fruto verdadero. Un fruto grande, una semilla tan pequeña se convierte en un arbusto, en un árbol tan grande que puede entonces así cobijar a muchos. La imagen o la representación que hoy Jesús utiliza en el Evangelio es sencilla y humilde. Es una semilla cualquiera, pero una semilla que si no es puesta en el lugar adecuado, es una semilla que se perderá también. Para que la semilla pueda germinar, vuelvo y repito, debe reunir ciertas condiciones, pero principalmente debe ser colocada ¿dónde? En la tierra, y ojalá que sea una tierra buena. Por eso hoy la semilla de la fe, de la buena noticia, del Evangelio del Señor, ha sido colocada en esa buena tierra del corazón de cada uno de vosotros, para que pueda germinar, para que pueda crecer, para que pueda dar frutos. Ahora bien, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son los frutos que hemos de dar? Nuestra manera de actuar y de decir dice mucho de eso, ¿sí? Pero ojalá que también nuestro testimonio de vida, nuestra actuación, nuestros actos buenos puedan decirle al mundo que pertenecemos a ese grupo, a esa semilla o a esos árboles
de frutos buenos, que pueden ser capaces entonces de también alimentar a muchos más. Así como lo hace el manzano, así como lo hace cualquier otro árbol frutal, que luego de dar su fruto simplemente espera la cosecha nueva, es decir, espera nuevamente la cosecha, porque la semilla crece, da la espiga, dice el Evangelio, y cuando ya la espiga está, ¿qué hace? Viene el tiempo de la cosecha, se mete la hoz para cosechar todo el trigo. Hace unos días, y ayer lo comentaba, vi una imagen muy preciosa, una publicación en las redes sociales de una ordenación sacerdotal de dos hermanos gemelos que fueron ordenados sacerdotes. Y decía yo ayer que hay una tradición muy bonita. Aquí en España no lo sé si lo hacen, porque pues nunca he estado en una ordenación, hasta ahora no he estado en una ordenación presbiteral aquí en España, pero por lo menos en Latinoamérica al final hacen un gesto muy bonito, que es que los padres bendicen al sacerdote, al presbítero recién ordenado, y luego el presbítero, como una primera bendición, ¿sí?, como presbítero, bendice a los padres. Estos gemelos hicieron lo mismo, solo que parece que la madre había muerto, no sé si recientemente o qué, pero estaba solo el padre, y al padre se unieron sus otros 3 hermanos, porque eran 5, 4 hombres y una muchacha, y el padre. Y él les dio la bendición, y luego el padre hizo lo mismo. Pero ¿cuál es la particularidad en esta imagen tan preciosa? Es que estos 2 hermanos gemelos que habían sido ordenados en ese momento reciben la bendición del padre, de los 2 hermanos y de su hermana, y luego ellos le dan la bendición a ellos, con la particularidad de que los 2 hermanos también son sacerdotes y el padre es diácono permanente. La única era la hermana que no. Pero yo supongo también que aunque no sea un ministro ordenado, también es capaz de dar frutos verdaderos de esa semilla que a lo mejor papá y mamá sembraron un día en el corazón de cada uno de nosotros. 5 hermanos, de los cuales 4 están consagrados a Dios en el ministerio sacerdotal. Los 4. ¿Qué frutos más no se pueden ver entonces en una familia que sea capaz de ofrecerlo todo, así como lo han hecho ellos? Ojo, no lo pongo como un ejemplo, porque todos hemos sido llamados a dar también frutos, y ustedes en sus familias también son llamados a eso. Ustedes en su familia también son llamados a poner esa semilla. Ustedes en su familia también son llamados a cultivar ese terreno. Ustedes en su familia también están llamados ¿a qué? A que sus hijos puedan también dar fruto, y fruto en abundancia. Que el Señor nos conceda la gracia entonces de poder prepararnos así para poder cosechar, para que el momento de la cosecha, o cuando llegue el momento de la cosecha, el Señor pueda recoger todos los frutos que ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Que así sea.